Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que este día de lluvia los encuentre bien. Mi nombre es María del Mar Barzano, yo soy socia en MB Comex y junto con Gaby y Ezequiel vamos a estar dándoles este curso de exportación. Les contamos un poquito breve sobre nosotros. MB Comex es una consultora que se dedica a comercio exterior. Nuestro core es asesorar empresas que operan en comercio exterior, ya sea que tengan sus propios equipos o no. Nuestro principal servicio es asesorar clientes de punta a punta, es decir, que nos llegan los clientes que quieren importar o exportar un producto y nosotros nos ocupamos de todo el proceso de la operación importación-exportación. Hacemos esto hace más de 10 años. Y bueno, estos cursos de exportación también tenemos de IMPO, los dábamos originalmente internos a nuestros clientes de la consultora y dados algunos cambios a nivel macroeconómico nos pareció interesante y un buen momento para empezar a abrirlos a la comunidad. Eh, Así que esperamos que este sea el primero de varios. Les agradecemos a todos por su participación, por haberse anotado y el interés. Eh, y ahí Gaby creo que está escribiendo en el chat, ella va a estar como moderadora, ella es socia en MB también, y cualquier duda o consulta les pedimos que escriban en el chat, dejen sus datos, al final vamos a responder todas las preguntas, posiblemente si haya alguna pregunta recurrente, Gaby me avise en el camino para aclarar, si no vamos a ir con todo al final. Y si hay alguna consulta muy específica o que no lleguemos a responder, se les va a enviar la respuesta por mail. Así que bueno, vamos a comenzar. La idea de este curso es darles herramientas y nociones básicas para que puedan empezar a pensar en exportar. Sabemos que muchas veces pensar en enviar un producto a otro país son algo súper engorroso. La realidad es que es un proceso, intervienen varios agentes en ese proceso y lo que queremos es que ustedes se vayan de acá con una idea de cómo es, cómo funciona, para que se animen a empezar a pensar en ampliar sus ventas en el exterior. Creemos que es un momento súper propicio para esto. La realidad es que a nivel macroeconómico se están tomando muchas medidas que van a beneficiar la exportación. Y como todo, la exportación es algo que tiene que ser planificado, que no puede ser no se hace de un día para otro. Entonces es bueno empezar a tener idea de cómo funciona y planificar y abrir clientes externos. Comenzamos la capacitación con una frase que puede ser un poco controversial, pero es importante siempre tenerlo presente. Exportar desde Argentina es como subirse a un caballo salvaje. Esto lo decimos porque en comercio exterior hay cambios constantes, la exportación no escapa a esto. Por suerte últimamente los cambios vienen siendo positivos y todo diría de que a futuro esto va a mejorar. Con lo cual lo que queremos es que aprendan a domar ese caballo salvaje y que se animen a probar y a enviar sus productos afuera. Les comento brevemente los contenidos del curso que los habíamos publicado, pero para que se den una idea. Vamos a ver, no sé si se pasó el slide. No, no. A ver. Aguárdame un segundo que no sé si se frenó la función de compartir pantalla. Ahí beneficio de contenidos. Bueno, perdón, disculpen, se había frenado la opción de compartir pantalla. Entonces les comento brevemente los contenidos del curso. Vamos a ver el proceso general de una exportación, cuáles son los requisitos para poder exportar y los regímenes vigentes en Argentina, cómo preparar su producto para poder sacarlo del país, algunos temas puntuales sobre logística internacional,
qué tienen que tener en cuenta sobre los requisitos del producto para ingresar a un país de destino, cómo cobrar, muy importante cómo cobrar, y en el último punto vamos a hacer un pantallazo general de costos, de Incoterms y de reintegros. Bueno, empezamos entonces con el proceso de una exportación. Ahí estamos en el proceso de una exportación, si no me equivoco. Si no. Bueno, el primer punto que siempre hay que tener en cuenta y que ustedes tienen que tener muy claro es el proceso de fabricación de su producto, tanto en cuanto a tiempos como costos. Les aclaro que todo lo que vamos de acá para adelante van a ver que tiene una incidencia en costos, entonces son dos puntos que deberían tener un check a nivel de presupuestar una operación de exportación. Entonces, primer punto, el proceso productivo, cuáles son sus costos de producción y el costo de embalaje para sacar esa mercadería del país. El segundo punto es entender cuáles son los trámites que yo tengo que hacer previamente para poder exportar. Se llaman intervenciones de terceros organismos. Esto significa que hay determinados productos que no pueden salir de Argentina sin que nosotros hagamos algún trámite certificado o registro previo. Si ustedes no tienen esto hecho, al momento de llegar a la aduana con el producto para nacionalizar, para oficializar la salida de ese producto del país, van a tener problemas y el producto va a quedar frenado en la aduana. Entonces, esto previamente hay que chequearlo. Aparte de esto, tienen que tener en cuenta de que todas las operaciones de exportación van acompañadas de una serie de documentos. Esos documentos tienen que estar correctamente emitidos y esto les sirve a ustedes para poder cobrar la exportación y a su cliente para poder nacionalizar la mercadería en el país de destino final. Una vez que tienen la mercadería fabricada, embalada, que ya saben cuáles son esas intervenciones previas, que saben cuál es la documentación que requiere la exportación, en ese momento se le pide a un agente de transporte un booking para ingresar la carga a puerto, aeropuerto o depósito fiscal. Esto es una reserva de transporte. ¿Qué significa? Que yo le voy a decir a mi agente, mira, tengo tanta cantidad de mercadería y la necesito mandarla a X país, necesito que me hagas una reserva para poder sacarla. Es básicamente como sacar un pasaje de avión, pero para la mercadería. Con el booking yo puedo ingresar la mercadería a aduana. En aduana, la mercadería pasa a un proceso que implica una verificación física y la oficialización del permiso de embarque. Esto lo hace el despachante de aduanas. La oficialización del permiso de embarque es el documento aduanero que certifica que yo voy a sacar mi mercadería del país. Y es en el documento en donde consta la liquidación de los aranceles o de las retenciones a la exportación, que es el impuesto que voy a tener que pagar una vez que haya exportado. Y por último, el embarque. Una vez que todo este proceso se cumplió, la mercadería entró a la aduana, pasó las verificaciones y se subió al medio de transporte, efectivamente sale del país. El último punto que queda, que en realidad está puesto último, un poco adrede, es el cobro. El cobro de la exportación no necesariamente es con posterioridad al embarque. Esto es una negociación comercial que ustedes hacen con su cliente. Muchas veces se pide un anticipo, todo anticipado, una parte, otra parte en el momento en que se embarca la carga o le dan cuenta corriente. Esto es 100% una negociación comercial, simplemente lo pusimos al final para que sepan de que para ustedes poder efectivamente cobrar la exportación necesitan tener la documentación de la que hablamos al principio. Entonces, esto es, en términos generales, el proceso de una exportación para cualquier tipo de producto. Después, cada producto en particular tiene sus temas como más específicos. Hay que ver y analizar cada uno para que ustedes puedan tener presentes cuáles son esas particularidades. Bueno, siguiendo, vamos a hablar de los regímenes vigentes en Argentina. Vamos primero con este tema y no con los requisitos, porque según el régimen son los requisitos que tenemos que cumplir para poder utilizar cada uno de los regímenes. El primero es el régimen de courier. Este régimen lo puede utilizar cualquier persona física o jurídica. Prácticamente no tiene requisitos a nivel documental o de registros y demás, simplemente tenemos que tener
nivel de seguridad 3 y datos biométricos registrados en AFIP, pero tiene límites en cuanto al valor y al peso de la mercadería que podemos mandar. Este régimen es ideal, por ejemplo, para envío de muestras o de cargas muy chiquitas, porque tiene un límite de valor de $3.000 y de 50 kilos por envío. Lo bueno de este régimen es que no se necesita un despachante de aduanas, todos los trámites aduaneros lo hace una empresa de courier. Y en Argentina, muy importante, no tiene obligatoriedad de cobro, o sea, yo no estoy obligado a ingresar el cobro en el país, o sea que podría cobrar en cualquier otra parte. Tengan en cuenta de que a nivel de beneficios a la exportación no podemos percibir reintegros porque justamente no estamos obligados a cobrar en el país y pagar retenciones o derechos. Este es el régimen más sencillo y que cualquiera puede utilizar. Después tenemos dos regímenes que permiten exportar mayor cantidad de carga y tienen requisitos diferentes. Exporta Simple es un régimen que se creó justamente para beneficiar la exportación desde las pymes. ¿Por qué hicieron esto? Porque el régimen de carga general, que ahora les voy a comentar, tiene otro tipo de costos y son más elevados. Exporta Simple es un régimen que utiliza las empresas de courier como agentes de transporte, o sea, es una mezcla del courier y carga general. Podemos enviar hasta $15.000 por carga, un máximo de $600.000 anuales y no tiene límites de peso ni de volumen, excepto en cuanto a las medidas de los bultos, y esto es porque es un régimen que se utiliza solo vía aérea. Entonces, los límites son aquellos que establecen las aerolíneas en cuanto a volumen para poder cargar. Tampoco necesita despachante, como les comentaba antes, las empresas de courier se ocupan de todo el trámite, y a diferencia del régimen de courier, sí se puede percibir reintegros, porque tienen obligatoriedad de ingreso de divisas. ¿Esto qué significa? Que si yo hago una exportación a través de este régimen, tengo 365 días desde que la mercadería sale del país, o sea, desde que tengo el cumplido de embarque, para cobrar mi exportación. Una vez que yo cobré, puedo pedirle a AFIP que me dé el reitero que corresponde por producto. No se asusten, vamos a hablar y les voy a explicar un poquito más en detalle cómo funciona el régimen de reiteros más adelante, pero no puedo dejar de decírselo porque es un punto importante que afecta a los costos, porque en definitiva es como un recupero de impuestos que yo tengo por hacer la exportación. Y por último, el régimen de carga general. El régimen de carga general no tiene ningún límite. Yo puedo mandar cualquier tipo de producto con cualquier valor y cualquier peso o volumen. En carga general puedo utilizar cualquier medio de transporte. Sí requiere despachante y tiene obligación de ingreso de divisas de acuerdo al tipo de producto que estoy enviando. Y gracias a eso percibe reintegros, pero también paga derechos. Esto es, a grandes rasgos, los tres regímenes vigentes que tenemos. Depende de cada uno de ustedes, de qué produzca y de en qué momento se encuentre el proceso productivo y de internacionalización, cuál es el régimen que más le va a convenir utilizar. Bueno, y ahora sí vamos a los requisitos para poder exportar. Como les conté al principio, el régimen de courier no tiene que cumplir con ninguno de estos requisitos más allá de tener nivel de seguridad 3 en AFIP y datos biométricos registrados. Si alguien no sabe qué significa esto, es un trámite bastante simple que se hace en cualquier dependencia de AFIP, en donde te sacan una foto, te toman una huella digital y te cambian el nivel de seguridad, que hay distintos niveles de seguridad, cambian el nivel de seguridad y con eso es suficiente. En cuanto a los otros dos regímenes, sí tienen otros requisitos. Acá les cuento de que justamente hubo un cambio desde diciembre, a partir de la Resolución General 5472, en donde se eliminó el registro de importadores y exportadores y se creó el perfil del importador-exportador. La realidad es que, si bien se eliminó el registro de importadores y exportadores como existía antes, que había que hacer un trámite en AFIP y debía estar aprobado y demás, hoy el alta del perfil de importador-exportador tiene exactamente los mismos requisitos que tenía el sistema anterior. La única diferencia es tal vez la rapidez con la que sale aprobado el trámite, pero los requisitos son iguales. ¿Cuáles son esos requisitos?
Certificado de antecedentes penales. Esto es tanto para persona humana como para persona jurídica. Si hablamos de persona jurídica, esto se extiende a todos los socios y directores de la empresa. Tienen que tener alta de impuestos, IVA, ganancias, régimen simplificado o para pequeños contribuyentes, depende del caso. No encontrarse concursados ni tener ningún tipo de infracción. Los datos biométricos, de la misma forma que les comentaba sobre el courier, acá también son obligatorios y el nivel de seguridad 3. En el caso de las personas jurídicas, esto se extiende a todos los socios. Tener actualizado el artículo 60 en IGJ. Este artículo en sociedades es un artículo por el cual se designan autoridades. Tenemos que tener el acta de designación de autoridades actualizada y registrada. Y el alta en 2 servicios de AFIP, que es IGNEA y CITA, que son los 2 servicios a través de los cuales aduana envía comunicaciones. Una vez que yo cumplo con estos requisitos, a través del sistema registral, me puedo dar de alta el trámite y se termina el trámite, y una vez que queda dado de alta, queda la empresa o la persona dada de alta en el perfil de importador-exportador, ya puede comenzar a operar sin ningún inconveniente. Si ustedes no cumplen con alguno de estos requisitos, al momento de intentar oficializar un permiso o hacer algún tipo de operación a nivel aduanero, les va a saltar una alerta con un error pidiéndoles que normalicen al punto que deban, digamos. Bueno, pasamos al próximo punto. ¿Cómo preparar el producto para salir del país? Tengan en cuenta lo siguiente. No es lo mismo enviar un producto de un país a otro que mandar un producto dentro del país o enviar un producto dentro de capital en una moto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Principalmente porque el embalaje no tiene nada que ver y necesita ser muchísimo más resistente a la hora de exportar. Hacemos mucho hincapié en este punto por 2 motivos muy importantes. Primero es que si ustedes están empezando a exportar o ya exportan y quieren generar y mantener un vínculo comercial con su cliente en el exterior, es fundamental que su producto llegue en perfectas condiciones. ¿Cómo hago que llegue en perfectas condiciones? Más allá de elegir el medio de transporte adecuado, necesito mandarlo embalado correctamente. Entonces, es fundamental tener en cuenta y entender qué tipo de producto tienen, la fragilidad que tiene para saber cómo lo tienen que embalar, y tener en cuenta cuál es el costo de ese embalaje. Nos ha pasado muchas veces de presupuestar exportaciones, de que el costo del embalaje no se tiene en cuenta, y cuando llegamos al momento de tener que subir o preparar efectivamente el pallet al final del proceso, nos encontramos con que el embalaje es súper débil. Y hay que comprar cajas nuevas o hay que comprar material para poder proteger el producto dentro de la caja, o enfilmar el pallet, o sunchos. Hay una variedad enorme de materiales y de opciones relacionadas con lo que tiene que ver con el embalaje, que al final del día, digamos, modifican los costos. Entonces, hay que saber qué producto tengo, cómo lo embalo según el medio de transporte en el que se va a embarcar y qué costo tiene ese embalaje para incluirlo en mi precio de venta final. Luego de esto tenemos que tener en cuenta la condición de venta. ¿Qué es la condición de venta? Esto es un acuerdo también comercial que hago con mi cliente. ¿Qué establece la condición de venta? Establece cuáles son los gastos de los cuales me voy a hacer cargo yo como exportador y cuáles son los gastos de los cuales se va a hacer cargo mi cliente. Y, no menor, en qué punto de todo el proceso logístico se traspasa el riesgo de la mercadería. Es decir, si a mi mercadería le pasa algo desde mi fábrica al puerto, ¿quién se hace cargo de ese daño? La condición de venta se llama Incoterm. Esto vamos a ver un poquito también. Los Incoterms son reglas de comercio internacional, están creadas justamente para dar un poco de claridad y de facilidad al momento de cerrar una compra-venta. Antes de que existieran los Incoterms, cada compra-venta era un contrato enorme con cláusulas. Hoy por hoy, con una factura pro forma, que es como, entre comillas, un borrador de una factura, estableciendo la condición de venta o el Incoterm, ya sabemos
en qué punto entrego la mercadería, en qué punto se traspasa el riesgo por esa mercadería, qué gastos paga cada parte. O sea, queda absolutamente claro, no hay ninguna duda. Con lo cual, los Incoterms han facilitado las operaciones de comercio exterior muchísimo y tenemos que entender qué significan para poder cerrar con nuestro cliente la que más nos convenga o la que sea más conveniente para nuestro cliente, depende de qué es lo que estamos buscando. Eso sobre la condición de venta. Seguimos con la posición arancelaria. La posición arancelaria, para aquellos que jamás escucharon y no operan en comercio exterior, es un código que se le asigna a cada producto. Es internacional, en todos los países se manejan las mismas posiciones arancelarias, el nomenclador funciona en todos los países. Nosotros en Mercosur particularmente tenemos 3 dígitos más y una letra, 4, porque estamos dentro de un proceso de integración que tiene ciertos beneficios con los países miembros del grupo, pero básicamente es un código numérico que se le asigna a cada tipo de producto que determina el porcentaje de derechos o de retenciones que paga ese producto, cuáles son las intervenciones previas para que ese producto adentro salga del país, si tiene beneficios a la exportación, si hay algún tratado que le dé beneficios arancelarios al producto al entrar o al salir del país. Establece el tratamiento aduanero del producto, tanto en el país de origen como en el país de destino. La posición arancelaria, tanto en un proceso de exportación como de importación, porque lo traje justo, determina una gran parte del costo de esa operación, con lo cual hay que tener súper claro cuál es la posición correcta para no tener problemas a nivel de costos y a nivel de aduana. Hoy tenemos la suerte de que están intentando actualizar muchos procesos a nivel aduanero y hace poco crearon un procedimiento nuevo para poder pedirle de forma anticipada a la aduana que se expida sobre cuál es la posición arancelaria de un producto. O sea, yo puedo ir hoy a la aduana y decirle, mira, yo quiero exportar lápices. Decime exactamente qué posición arancelaria tengo que usar. Una vez que la aduana me dice a mí cuál es la posición, esa decisión es vinculante para la aduana, no me la pueden objetar y yo puedo exportar mi producto tranquilo sabiendo de que esa posición es correcta. Antes, hasta este momento, antes existía un departamento que se dedicaba a clasificación dentro de la aduana, pero era realmente muy lento y todo recaía sobre el despachante. Hoy, por suerte, con esta herramienta, esto estaría siendo como más ágil y es una gran herramienta para uno poder operar tranquilo. Y como último punto, la documentación, que hablamos un poquito en el proceso global. La documentación de cualquier operación de comercio exterior es lo que deja constancia, qué hice, qué mercadería envié, a quién se la envié y en qué medio de transporte. Es muy importante entender cuáles son los requisitos que tienen que cumplir esos documentos, tanto para que yo pueda exportar la mercadería como para que mi cliente en destino pueda nacionalizar. Es muy importante en ese sentido tener un buen contacto con el cliente, preguntarle qué requisitos tienen los documentos y qué necesita que yo le ponga a la factura, al conocimiento de marca, a la lista de empaque y a cualquier otro documento que precise a la hora de comprarme mercadería. Vamos a ir en detalle sobre cada uno de estos documentos que les acabo de mencionar. La factura es una factura de exportación. Cualquier persona puede emitir una factura de exportación, simplemente tiene que dar de alta la opción en la página AFIP. Tiene que incluir el detalle de los productos que voy a exportar, la cantidad, el valor, y a diferencia de una factura de venta local, incluye la condición de venta o el Incoterm, el plazo de pago, si pueden agregar los datos bancarios en donde quieran recibir el cobro, mucho mejor, y los datos del cliente en destino. La lista de empaque es un documento que se arma y tiene todos los datos logísticos de los productos que estoy mandando. Esto se usa más que nada a los fines del transporte. Tenemos que tener en ese documento un detalle de la cantidad total de cajas que estamos mandando, si van paletizadas, la cantidad de pallets, las medidas de las cajas y de los pallets para poder saber el total del volumen que estoy enviando y el peso neto y el peso bruto total.
Como les decía, esto es principalmente a los fines del transporte. Piensen de que ustedes van a exportar una mercadería y la van a enviar al puerto, al aeropuerto o a un depósito fiscal para que salga en un camión, y nuestro cliente tiene que saber del otro lado qué cantidad de mercadería le estoy mandando y qué cantidad va a recibir, porque no es lo mismo a nivel del costo del transporte. Seguimos con el documento de transporte. El documento de transporte ampara la mercadería una vez que se sube al medio de transporte que yo haya elegido. Tiene distintos nombres según el medio de transporte. En el caso del transporte aéreo es guía aérea, en el caso del transporte marítimo es el conocimiento de embarque, y en el caso del camión o del transporte terrestre es carta de porte o CRT. En el documento de transporte de nuevo consta quién es el exportador, quién es el importador en destino final, y todos los datos logísticos que habíamos volcado en la lista de empaque están también en el documento de transporte. Se incluye posición arancelaria y una descripción del producto. Y por último, les agrega acá el certificado de origen. Si bien el certificado de origen no es obligatorio en todas las operaciones, como nosotros estamos en el Mercosur y muchas veces exportar a países vecinos es más cómodo y más fácil porque hay muchas similitudes culturales, porque están cerca, porque tal vez tenemos una forma más simple de hacer lazos con empresas o con clientes que están en un país que está al lado. Agregué el certificado de origen justamente porque dentro del Mercosur hay beneficios arancelarios para mercadería que se produce dentro de estos países. ¿Qué significa? Que si yo exporto un producto que fabrico en Argentina a Brasil, cuando mi cliente en Brasil quiera nacionalizar el producto, no paga derechos, siempre y cuando tenga el certificado de origen que valida que mi producto está fabricado en Argentina. Lo mismo pasa con Uruguay, lo mismo pasa con Paraguay. Eh, Nosotros tenemos que saberlo porque lo podemos ofrecer, pero más allá de eso sepan de que es un documento que es muy sencillo de gestionar, demora 24 horas, se gestiona con la factura, lo hace el mismo despachante, no tiene ninguna complejidad, pero sepan que existe esto. Bueno, sin estos 4 documentos o 3 documentos básicos, certificado de origen, inclusive si quieren, no se puede nacionalizar la mercadería en destino. Es decir, si su cliente no tiene esta documentación en original, no puede nacionalizar. Por ende, es muy importante que al momento de que ustedes armen la documentación, antes de emitir originales, le envíen a su cliente un borrador para que él pueda decir si está todo ok, si le falta algo, si hay algo que encuentra que está mal, y corregirlo previamente. Si la factura y la lista de empaque son 2 documentos que los van a emitir ustedes. Si hay un error eventualmente, no tiene costo para ustedes modificar, pero el documento de transporte, una vez emitido, tiene un costo en cuanto a la modificación. Entonces, tengan presente este check previo a emitir originales para no tener costos adicionales innecesarios en la operatoria. Bueno, llegamos al punto de la logística internacional. La logística internacional es un mundo aparte. Imagínense que uno puede estudiar comercio exterior o logística internacional. Podríamos hablar horas y hacer cursos solo de esto. Nuestra intención es que tengan una noción básica de qué se trata y de qué estamos hablando cuando hablamos de logística internacional. La logística internacional implica todo el proceso desde el momento en que la mercadería entra a la aduana hasta que sale de la aduana de destino. Y la parte principal es la del transporte. Entonces, tengan en cuenta de que hay 4 tipos de transporte que pueden utilizar: marítimo, aéreo, terrestre y multimodal. Multimodal es la combinación de cualquiera de los otros 3. Y que no todos los productos admiten utilizar el mismo tipo de transporte. No solamente tienen que tener en cuenta el peso y las dimensiones de la carga, porque obviamente, por ejemplo, no van a mandar una máquina vial por avión, pero es muy importante tener en cuenta el tipo de producto. Si es perecedero, si es congelado, si es enfriado, si son líquidos, si es carga peligrosa. Si es carga peligrosa que no pueda, según el tipo de carga, que no pueda mezclarse con otra carga peligrosa, por ende me obliga a enviar, por ejemplo, un contenedor completo de un solo producto. Si es inflamable o si es carga general.
Les doy un ejemplo, no es lo mismo enviar carga congelada en contenedor que en avión. En avión, por ejemplo, hoy por hoy tenemos el ejemplo de la gente de Rapa Nui, todos deben haber probado en algún momento o al menos escuchado de Franui. Bueno, a Rapa Nui le fue tan bien con la producción de Franui que tuvo que empezar a ver de dónde sacaba frambuesas, porque en el sur no le alcanzaba la producción, y tuvo que empezar a comprar frambuesas por avión que venían congeladas para la producción de Franui. Normalmente eso se hacía en camión desde Chile. Bueno, no alcanzó porque por los tiempos necesitaban que las frambuesas lleguen de un día para otro. Por ende, ahí tienen el ejemplo de un producto con una necesidad en cuanto a velocidad de arriba del producto, en cuanto a posibilidad de traer vía aérea, vía marítima o terrestre, que finalmente definieron traer vía aérea por la necesidad urgente de tenerlo y en pequeñas cantidades y es congelado. Entonces, y es un producto obviamente que en cuanto a costo aguanta esos costos de flete. A esto voy con, tengan en cuenta siempre tipo de producto, la velocidad con la que necesitan tenerlo, cuál es el destino final de la mercadería y obviamente el tipo de embalaje que tenga. Bueno, y finalmente lo que les voy a decir sobre la parte logística es que antes de entrar a la aduana, antes de llevar a la aduana su producto, hagan siempre una verificación física de la mercadería. Chequen que la mercadería esté en perfectas condiciones, que esté toda la mercadería, que no falte ninguna caja, ninguna unidad, cuál es el estado de las cajas, que no haya ninguna caja rota ni aplastada, que no falte ningún suncho, y que todo eso que tienen para enviar a la aduana, ya sea que esté paletizado o no, coincida con la documentación que emitieron o que están por emitir. Siempre la documentación tiene que respaldar lo que ustedes mandan físicamente. Esto así muy en general sobre la parte logística. Bueno, quinto punto se trata sobre cuáles son los requisitos para ingresar al país de destino. En realidad, este punto no es obligación del exportador. Ustedes no tienen por qué saber cuáles son los requisitos para ingresar al país de destino. Esto lo tiene que saber su cliente. Pero es importante que lo tengan presente básicamente porque si yo estoy mandando un producto a otro país que de repente tiene algún tipo de prohibición, mi producto va a quedar retenido en la aduana de destino y mi cliente no va a poder hacer nada. Con lo cual yo voy a tener un problema porque probablemente la mercadería vuelva a Argentina y el costo de traerla de vuelta va a ser de ustedes. Entonces, antes de sacar una carga, siempre es importante entender, ya sea que ustedes le pregunten a su cliente, o que lo chequean a través de un despachante, o a través de un asesoramiento, cuáles son los requisitos para ingresar en destino. Hay un montón de empresas que, por ejemplo, si estoy usando Exporta Simple y hay alguna prohibición relacionada con ese producto al país donde lo quiero mandar, me avisan, automáticamente me avisan. Si estoy haciendo carga general, me tengo que ocupar un poquito más y tengo que usar a la gente de carga con el que esté trabajando o al despachante con el que esté trabajando para efectivamente chequear que no tenga ningún tipo de prohibición la mercadería para entrar al país. Por otro lado, es importante también saber cuál es el tratamiento de mi producto en destino, porque puede llegar a haber algún acuerdo de beneficios arancelarios que implica que si yo hago un trámite acá como el certificado de origen, hace que mi cliente tenga que pagar menos impuestos en la nacionalización. Así que en ese sentido también es súper importante y le podemos dar un beneficio enorme al cliente con un chequeo que es bastante sencillo. Y obviamente ver si ese producto no tiene algún requisito a nivel físico o de etiquetado o de cómo tiene que ir embalado para poder entrar al país de destino y que no tenga ningún tipo de problema. O sea, algún límite en las cantidades por unidad. No sé, ejemplo, líquidos, hay productos que no se pueden enviar más de 100 mililitros por botella, por ejemplo. Bueno, ese tipo de requisitos para entender cuáles van a ser mis limitaciones o qué cambios tengo que hacerle al producto al momento de pensar en exportar. Bueno, creo que hasta acá vengamos bien. No sé, Gaby, si tenés alguna pregunta que se requiera aclarar antes de No. entrar en la parte de los cobros. No. Cualquier duda que vayan teniendo y quieren ir enviándonos por el chat, yo lo voy a ir
la voy a ir respondiendo al terminar la capacitación o, como les dijo Mar, si son reiteradas, se pueden ir respondiendo durante la misma. Pero por el momento no hay consulta. Buenísimo. Bueno, llegamos a la parte de cómo cobrar. Ya les comenté un poco sobre qué es la posición arancelaria, este número que clasifica cada uno de los productos. Y a nosotros en Argentina, la posición arancelaria nos dice cuál es el plazo máximo que tenemos para ingresar el cobro de nuestra exportación. Esto no está en todos los países del mundo, esto es particular de Argentina. Nosotros, si utilizamos el régimen de carga general, tenemos que mirar qué dice la posición arancelaria sobre hasta cuándo tenemos tiempo para cobrar. Les doy un ejemplo. Si yo exporto vinos, tengo 180 días desde el momento en que tenemos el cumplido de embarque, que significa que efectivamente la mercadería subió al medio de transporte, para cobrar. Una vez que el cobro entra al banco, a mí el banco me avisa y me dice, mira, tenés X cantidad de dólares que te envió tal empresa del exterior y desde ahí tengo 5 días hábiles para liquidar ese cobro. ¿Eso qué significa? Que yo tengo 5 días hábiles para enviar una serie de documentos al banco y decirle que nacionalice esos dólares. En otras palabras, que pase esos dólares a pesos argentinos. ¿Cómo se hace ese pasaje de dólares a pesos argentinos? Bueno, hoy, eh, hoy en realidad hace un par de meses ya, existe una norma que dice que como exportador puedo elegir liquidar el 80% de ese cobro al tipo de cambio oficial y un 20% al tipo de cambio del contado con liquidación de ese día. Esto se llama comúnmente dólar blend, tal vez lo escucharon en los medios. De hecho, tuvimos una bajada del dólar blue por cómo se movió el dólar blend a nivel de exportación el último mes y lo que se liquidó de exportación. Pero bueno, acá los tipos de cambio dijimos que lo íbamos a actualizar y no están actualizados. El dólar contado con liqui estaba más alto, por lo menos ayer estaba más alto, pero esto a modo de ejemplo de cómo calculan el tipo de cambio que les va a quedar. Si yo hoy tengo un dólar oficial de 865 pesos y un tipo de cambio contado con liquidación de 1025, me da un promedio de 897. Entonces, mi cobro de exportación sería 897 pesos. Esto realmente es un beneficio muy grande porque hasta hace pocos meses podíamos nacionalizar a un dólar oficial de 350 pesos cuando teníamos un dólar paralelo prácticamente a 900, con lo cual exportar no era muy atractivo porque para poder vender y recibir la misma cantidad de dólares tenía que triplicar el valor. Bueno, hoy esto está muchísimo más competitivo y está eh, prácticamente igual que los tipos de cambio paralelos, con lo cual hace mucho más atractivo y pone a Argentina en un lugar muchísimo más competitivo a nivel internacional, a nivel de precios. Eh, Importante esto del plazo máximo de ingreso de divisas. Yo tengo obligación de ingresar las divisas, tanto si uso exporta simple como si uso el régimen de carga general. En el caso de exporta simple, para todos los productos y en todos los casos, son 365 días. Para el caso de carga general, hay que ver la posición arancelaria de cada producto. Si yo no ingreso divisas en ese plazo, voy a tener un expediente del Banco Central y aplica normativa penal cambiaria y multas. Por ende, es muy importante que se cumplan con estos plazos. Yo puedo liquidar antes del plazo sin problema. Con posterioridad a estos plazos, o sea, no es conveniente tener un problema. Y si voy a tener algún tipo de problema porque mi cliente se atrasó o lo que sea, averiguo con mi banco o con alguien que me asesore cómo puedo presentar algún tipo de nota o excepción para que se tenga en cuenta que me voy a atrasar y no tener un expediente relacionado a que no ingrese las divisas de mi exportación. Recuerden que el régimen de courier no tiene obligación de ingreso de divisas, muy importante por si quieren enviar muestras, por ejemplo, en este caso, no hay, o un producto o algo sin cobrar o cobrando de otra manera, el régimen de courier sería la forma para no tener ningún tipo de problema a nivel de BCRA, eh, pero no con los otros dos regímenes.
Bueno, y llegamos a la última parte, que es la de los costos. No podíamos llegar acá sin hablar de todo el resto. Van a ver de que esto es más como un resumen de todo lo anterior. Pero lo que es importante que tengan siempre presente es que no deben o no deberían cerrar un presupuesto a un cliente del exterior sin hacer un presupuesto de costos previamente. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces nos llegan clientes que nos dicen, cerré una exportación con un cliente de Uruguay, le vendí cada unidad $10, buenísimo. Nosotros hacemos un presupuesto para esa exportación. Cuando armamos el presupuesto pasa que el margen que el cliente había considerado o se reduce notablemente o se agota porque los costos de exportación que tiene que pagar son más elevados que ese margen. Entonces, siempre tienen que hacer un presupuesto y después poner el margen de su producto para poder hacer una operación exitosa, básicamente. Así que lo que les dejamos acá es un detalle de cuáles son los costos que no pueden dejar de tener en cuenta. Como hablamos al principio, costo de producción, esto tienen que saber exactamente cuánto les cuesta hacer cada unidad de producto y el embalaje de acuerdo al medio de transporte que quieran utilizar. El acarreo es el transporte desde la fábrica, la planta o el depósito, donde ustedes tengan la mercadería hasta puerto, aeropuerto o depósito fiscal. Y los gastos de despacho. Los gastos de despacho son los gastos que tenemos de la mercadería, de todos los movimientos de la mercadería dentro de la aduana, o de puerto o de aeropuerto de depósito fiscal. Esto significa verificaciones, manipuleo de la mercadería, en caso de salir vía marítima, consolidación del contenedor. Todo esto, o sea, obviamente se factura, lo factura la gente de carga, pero son gastos que no podemos dejar de tener en cuenta. Los honorarios del despachante de aduana, si utilizan el régimen de carga general, si utilizan exporta simple o courier, este gasto no lo van a tener. Las retenciones, que son los derechos de exportación, comúnmente llamados así, que están indicados en la posición arancelaria del producto. Los reintegros, que también están en la posición arancelaria. Y si corresponde de acuerdo a la comisión de venta que ustedes hayan elegido o que hayan acordado con su cliente, el costo del transporte internacional y del seguro de carga internacional. Voy a hacer un paréntesis sobre el seguro de carga internacional. Si ustedes acuerdan una condición de venta que no incluya el flete internacional, siempre les decimos que tengan al menos un seguro de carga local, porque si tienen, más allá del seguro que tengan en sus depósitos o plantas de producción, un seguro que les cubra el transporte de esa mercadería desde la planta hasta el puerto o aeropuerto. Pero para que lo tengan presente. Ahora, para que esto termine de cerrar, les voy a explicar un poquito del tema de las condiciones de venta y los gastos que asume tanto importador como exportador. Como les decía al principio, los Incoterms son un conjunto de reglas que se establecieron para aclarar dentro del comercio exterior o de una operación de importación y exportación quién tiene responsabilidad sobre los gastos o hasta qué punto hay responsabilidad sobre los gastos y en qué punto se traslada el riesgo de la mercadería. El objetivo del Incoterm es siempre facilitar la negociación entre importador y exportador y aclarar estos temas de una forma fácil. Los Incoterms son acrónimos de 3 letras. Hay varios Incoterms. Desde Argentina utilizamos comúnmente 2. Perdón, tengo un perro y está arrancándose en este momento y debe querer salir. Eh, pero bueno, perdón si se escucha el ruido del collar de fondo. Les muestro un gráfico que es bastante claro relacionado a todos los Incoterms que hay, que los tienen a la izquierda, y cuáles son los puntos en donde se realiza el traslado del riesgo sobre la mercadería, que son los puntos donde hay signos de admiración, y cuáles son los gastos que asume en cada caso el vendedor o el exportador, que es lo que está en verde, y cuáles son los gastos o costos que asume el comprador o el importador, que es lo que está en azul. Bien, nosotros desde Argentina para exportar utilizamos principalmente 2 Incoterms. Ex-Work, que es el primero, y FO, que es el cuarto.
que tienen en ese listado. Y les voy a explicar un poquito sobre estos. Después los demás, digamos, lo que cambia son los costos que cada uno va tomando en el proceso operativo. Y cada vez, a medida que avanzan los Incoterms, el exportador se hace cargo de más costos y el importador de menos. En el caso del primer Incoterm, que es ExWorks, implica lo siguiente. El exportador lo único que hace es fabricar y embalar la mercadería. Y sentarse a esperar en su fábrica que venga el camión que manda el importador para llevarse la carga. No hace nada más que eso. Obviamente emite los documentos, ¿no? La documentación a nivel de factura y lista de empaque la tiene que emitir siempre. Y si hay que tramitar algún certificado de origen y demás también. Tengan en cuenta lo siguiente. Si bien el exportador, en este caso, no se hace cargo de ningún gasto relacionado con los procedimientos o las gestiones aduaneras, el permiso de embarque sale a nombre del exportador. Entonces, tengan presente que, o sea, hagan lo que hagan y por más de que ustedes no vayan a poner su propio despachante, el despachante que haga la operación va a hacer un permiso de embarque con ustedes como exportadores. Nosotros, por lo menos, siempre somos partidarios de esa parte de la cadena operativa, por lo menos esa parte que significa ingresar la mercadería a la aduana y verificarla, oficializar el permiso de embarque y subir al medio de transporte, que sea parte de lo que nosotros podemos controlar. Entonces, si yo tengo que recomendarles algo, no exporten Export, exporten FOB. ¿Por qué? Ustedes van a poder controlar qué pasa con su producto hasta que se sube al avión o al barco o al camión. Va a ser su despachante, que va a ser que termina siendo una persona de confianza. El despachante eventualmente, o el asesor de comercio exterior que utilicen, se transforma en algo así como el contador o como el abogado. Pero es la persona que les va a asesorar, que va a estar chequeando que la mercadería esté correcta, que va a acompañar esa mercadería, que va a estar al momento de la verificación, que si hay algún problema va a ser que les va a llamar y les va a decir, está pasando esto. Si ese proveedor no es de ustedes, es bastante engorrosa la operatoria. Entonces, nuestra recomendación es, vayan siempre por Incoterm FOB, que lo que implica es que ustedes no solamente van a tener que fabricar y embalar la mercadería, sino que van a tener que ocuparse de poner un transporte que mueva esa mercadería hasta puerto, aeropuerto, depósito fiscal, ingrese un despachante de aduana que oficialice el permiso de embarque, que esté en la verificación y que se ocupe de que la mercadería suba al medio de transporte. Una vez que sube al medio de transporte, ya está, ya no es más el problema de ustedes, es problema del importador. Los gastos corren a cuenta del importador y el riesgo se traslada en el mismo momento. Entonces, es como un Incoterm que nos permite muy fácilmente entender hasta dónde yo cubro gastos y riesgos y desde dónde ya no. Si alguien tiene dudas y precisa saber sobre otro Incoterm en particular, nos manda un mensaje y les explicamos. Realmente Incoterms también es un universo bastante amplio y tiene mucho para explicar. Los dos Incoterms que siguen, que son bastante utilizados también, son el costo y flete, o CFR, y el CIF, que es costo sobre el flete. Es prácticamente igual que el FOB, pero el exportador paga el seguro de carga internacional y el flete internacional en el caso del CIF, o solamente el flete internacional en caso del CFR. Insisto, esto, si necesitan explicación en particular de alguno, pregúntenos y les mandamos información. Hoy desde Argentina, les repito, las que más se usan son ExWorks y FOB. Bueno, y por último, el punto de los reintegros. Existen diversos regímenes que benefician a la exportación en Argentina. El reintegro es como el más simple y rápido de recuperar, porque es un régimen que está establecido en la posición arancelaria. El régimen establece la restitución total o parcial de los impuestos que yo pagué en el momento de producir mi bien exportable. Y es un porcentaje que dice la posición. Tiene una serie de requisitos que hay que cumplir para poder cobrar los reintegros. Primero, tienen que haber registrado el cumplido de embarque, o sea, la mercadería se tiene que haber ido del país, y tienen que haber liquidado el cobro de la exportación. Esos dos son los más importantes. Si la mercadería no salió del país y si no cobré, no puedo cobrar reintegros. Fuera de eso, tengo que tener
la documentación registrada y presentada dentro del sistema Malvina. Esto es algo que hace el despachante automáticamente cuando se oficializa un permiso. No es algo que hagan ustedes, pero tiene que estar terminado y cumplido. No tienen que tener bloqueos para el cobro de beneficios. El exportador tiene que tener declarado una CBU para poder cobrar. No tiene que tener ningún embargo. Y, muy importante, 2 puntos. No tienen que tener ningún incumplimiento fiscal, o sea, no pueden tener ningún impuesto. Y tienen que haber pagado los derechos de exportación. Estos puntos, una vez que los cumplen, se puede solicitar el cobro de reintegros. Lleva un tiempo, sí es real. Lo bueno es que los últimos reintegros, por lo menos que vimos, y hasta ahora esto sigue funcionando igual, son en dólares y se actualizan al tipo de cambio del momento que se cobran, por ende no se devalúan. Y realmente es un porcentaje bastante interesante para recuperar al final de la operación. Les doy un ejemplo que me estoy acordando ahora. Vinos, por ejemplo, tiene 5%, Gaby, corregime si no, pero 5% de reintegros, o sea, 5% sobre el valor de la factura que estoy exportando, sobre el valor FOB, es lo que recibo de reintegros. Así que les recomendamos siempre tener todo prolijo al momento de hacer una exportación para poder percibir estos reintegros al momento de terminar. Bueno, esto fue así muy, muy en rasgos generales cómo funciona la operatoria, cómo cobrar y los principales beneficios de la exportación. La idea es que que esto les dé herramientas para empezar a analizar la posibilidad de exportar. Creemos que es un momento, como les decía al principio, macroeconómico que está bueno y es bastante clave para empezar a pensar en un proyecto de este tipo. Eh, por lo que sabemos van a venir un montón de beneficios a la exportación, con lo cual si ustedes están pensando en un proyecto de este, embarcarse ahora es un gran momento. Esperamos que esto les haya dejado herramientas como para poder empezar a pensar en esto o hacerse preguntas o empezar a investigar. Y ahora sí abrimos a consultas, que seguramente ahí estoy viendo que hay algunas en el chat, pero abrimos a consultas, lo que quieran saber. Sí, bueno, muchas gracias por la atención y por los comentarios. Están remarcando que fue bastante claro. Sí, les agradecemos la atención y los comentarios que nos están haciendo. Hay algunas consultas. Voy a arrancar con una que es un caso puntual en el que nos preguntan qué pasa si la venta es FOB y hay una demora en el medio de transporte marítimo, por ejemplo, si se demora en embarcar. Bueno, recuerden que en este caso, en la condición de venta FOB, quien contrata el transporte marítimo es el comprador. Entiendo que sí, entendiendo que la mercadería ya fue entregada en la terminal, ustedes cumplieron con todos los trámites aduaneros y se pagaron todos los gastos en terminal para la entrega de esa mercadería, de ese contenedor, todos los gastos que puedan llegar a surgir por la demora del contenedor, por la demora del embarque, no van a caer sobre el exportador porque la mercadería fue entregada y es un problema de la agencia marítima. Ahora, si supongamos que ustedes contrataron una reserva y entregaron antes de esa reserva en la terminal, los gastos por cualquier tipo de demora que pueda llegar a haber, sí corren por cuenta del exportador, porque va por fuera de los plazos que tenían en su reserva. Pero cualquier demora que haya en el transporte que es ajena al exportador, sino que es porque la marítima decidió cancelar quizás el puerto de Buenos Aires, o porque el buque se demoró, o por lo que sea, y hay unos días de retraso, esos gastos que puedan llegar a existir corren por cuenta de la marítima, no del exportador. Se hacen unos trámites cuando cambia el buque, que es un tema aduanero, que eso lo maneja directamente el despachante.
no sé si iba orientada y se responde 100% a la consulta. Cualquier cosa te pido que me reformules la pregunta, así te lo aclaro. Otra de las consultas es, ¿dónde se pueden chequear las posiciones arancelarias? Si hay alguna página. Hay una página del gobierno que se llama Bucea, después les pasamos el link, se los podemos compartir, donde se pueden chequear las posiciones arancelarias. Hay también otros sistemas que son pagos, se los nombro por ejemplo, Tarifar, donde se pueden hacer consultas de las posiciones que corresponden a cada producto. Siempre eso es como para tener un acercamiento a la posición arancelaria. Para definir, siempre les vamos a sugerir que se contacten con un despachante de aduana, que es quien conoce bien los criterios para la clasificación. No sé si hay alguna otra consulta. Exacto, sí. Léelo porque vos Sí, estás contestando sí, porque estás leyendo. Pero... La que responde a la consulta que me habían hecho, la pregunta iba enfocada justamente a que se entiende que el FOB extiende la responsabilidad del exportador hasta que la mercadería sube al buque. Entonces tiene que haber una coordinación entre quien contrata el flete internacional y quien tiene que subir la carga. Exacto. Sí, tenemos todo bien. Bien. Son clientes del proceso. Exacto, con respecto a, confirma lo que les estoy diciendo, siempre que uno cumpla hasta el punto de entrega de la responsabilidad con todos los costos y con todo lo que corresponde a nivel formal, ya se extiende la responsabilidad a la otra parte que es el comprador. Sí, ahora se las pongo en el chat, la página es de Bucea, si me dan un segundito ya la copio. Mar, si querés hacer algún comentario sobre alguno de los puntos. No, creo que Busco la página de Bucea. es lo que explicaste. El tema de la posición arancelaria que es súper importante. Normalmente la ve el despachante, está bueno obviamente chequear, está bueno igual también que ustedes sepan exactamente qué van a exportar y tengan toda la información para poder pasar al despachante y que la clasificación sea correcta. De lo contrario, pueden chequearlo y pedir a aduana directamente que se expida sobre la posición de un producto, que era lo que les comentaba, que hoy existe esta herramienta que la verdad es súper productiva y para nosotros es algo que antes era un problema determinar las posiciones arancelarias y llegar a la aduana con un problema porque no había herramienta para resolver. Hoy con esta herramienta ya no estaría ese problema porque si aduana se expide al ser vinculante, uno sabe que no pueden venir a decirle pero la posición está mal. Entonces es una gran herramienta. Y hay otra consulta que es respecto a la posición arancelaria, si tiene que pagar dumping. El dumping es un derecho que se paga en las importaciones, no en las exportaciones, pero sí, la posición arancelaria determina todos los impuestos que se pagan en el caso de una importación y los derechos y reintegros que se perciben en el caso de la exportación. No hay. Tengo otra consulta que me han hecho en reiteradas oportunidades, que quizás sea bueno para quien no tiene experiencia en comercio exterior y quiere empezar quizás por el primero de los regímenes, que es el más sencillo, que es el de courier. Sí se puede cobrar esos envíos afuera. En este caso sí se pueden cobrar, por ejemplo, en una cuenta de PayPal, en cripto o afuera, pero en el caso del régimen de exportación simple o de exportación formal, no hay forma, como explicó Mar, de cobrar afuera. No se puede, únicamente es nacionalizando los dólares de la forma en la que explicó Mar, con la posibilidad del
80% ingresado al mercado de cambios y el 20% contado con liqui. Ahí justo volvió a la pregunta del dumping, era en destino, se refería al dumping en destino. Es importante, el tema del dumping, sí es correcto lo que decís, pero eso hay que chequearlo con el cliente en destino final, porque las políticas de dumping son de cada país. Más allá de que quedan estipuladas en la posición arancelaria, porque es la forma fácil de que cuando un producto entra al país, saber si aplica o no aplica dumping, eso es nacional, no es que está puesto en las posiciones arancelarias a nivel internacional y todos los países tributan dumping. Ese es un impuesto específicamente que se pone cuando se sabe que hay un producto que está ingresando al país a un costo menor que los costos productivos en el mercado local. Entonces ahí se pone el impuesto anti-dumping. Con lo cual es correcto lo que decís, se verifica con la posición, pero hay que verlo en destino, con el despachante o con el cliente. Bueno, si no queda ninguna duda ni consulta, obviamente tienen nuestros datos de contacto. Eh, Les vamos a enviar por mail la presentación para que les quede la información y la puedan utilizar. Y quedamos a disposición de ustedes por cualquier duda, consulta o si necesitan empezar a analizar algún proceso de exportación y empezar a ver presupuestos, costos. eh, lo que precisen, nos pueden contactar, ya sea por WhatsApp o mail, redes, quedamos a disposición. Esperamos realmente que esto les haya servido y, y esperamos verlos a futuro en alguna otra capacitación que hagamos, que seguramente la vamos a estar publicando. Bueno, me alegro mucho que haya servido.